Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga a todos. El día de hoy vamos a compartir una palabra y vamos a titularla El obrero del Señor que hace las cosas con gozo. El obrero del Señor que hace las cosas con gozo. Y voy a pedir que estén muy pendientes de sus micrófonos para que no haya interrupciones. Recuerden que si quieren invitar a otras personas a esta clase de la noche, lo pueden hacer, ¿sí? A otros pastores y a otras pastoras, son bienvenidos. Entonces, vamos a iniciar con la escritura de Filipenses. Permítame un momento. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Del versículo 1 al versículo 11. Por favor, repita el título. ¿Alguien, por favor, que le repita el título? Filipenses capítulo 1, versículo 1 hacia adelante. El obrero Obreros que hace las cosas con gozo. El Amén. obrero del Señor que hace las cosas con gozo. Amén, muy bien. Entonces, vamos a leer todos Filipenses capítulo 1. Esa va a ser nuestra escritura base para poder iniciar. Vamos a leer todos con sus micrófonos apagados y yo voy leyendo también acá. Filipenses capítulo 1 del versículo 1 al versículo 11. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Por todos vosotros. Permítame un momento. Por todos vosotros. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. A pesar, dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que probéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Ok, permítame un momento, por favor. Ok. Cuando recibimos la palabra del púlpito, esta palabra es la más importante. Como primer punto, van a poner ahí, la palabra del púlpito es la más importante. Hoy vamos a entender algo acerca de lo que es el servicio domingo. El servicio domingo es el día que reemplazó el día sábado. En el Antiguo Testamento, todos los israelitas, cuando convocaban al pueblo al tabernáculo de reunión, todo el pueblo dejaba el campamento e iba hacia el tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Dios mismo venía a hablarles. Voy a volver a repetir eso. Ellos sabían que Dios mismo venía a hablarles. Entonces, hay dos formas de nosotros recibir la palabra de Dios. La primera, que eso es nuestra comunión íntima con Dios, en nuestros devocionales. La segunda es que en el púlpito Dios mismo es el que nos habla, pero de una manera muy diferente a como nos habla íntimamente.
Cuando estamos recibiendo la palabra del púlpito, Dios mismo nos explica a través de aquellos pastores que nos ha dado conciencia y con inteligencia para que nos apacienten y para que nos guíen en todo lo concerniente a lo que Él anhela. Cuando la iglesia no tiene el estándar de la palabra de Dios, se le dificulta ir a la iglesia, se le dificulta ir al servicio. Por eso es que siempre estamos ahí como empuje y vengan y poco a poco, cuando uno va transmitiendo la palabra concretamente como Cristo la envía, las ovejitas se van afirmando y van empezando a llegar ellas mismas. Porque las ovejas oyen la voz del buen pastor. Entonces, la palabra del púlpito es única. Pongan allí, la palabra del púlpito es única. La palabra del púlpito de este día nunca será la misma ni antes ni después. La palabra que voy a recibir este domingo nunca será la misma ni antes ni después. ¿Por qué? Porque Dios va a hablar conforme a su plan y a su deseo. Dios no está cogiendo prédicas de hace 8 días. Dios tampoco está buscando en San Google prédicas de hace un año atrás. Por eso le digo que la palabra del púlpito nunca será antes ni después. Por ejemplo, este domingo viene la palabra del púlpito. La palabra del púlpito es lo que Dios le ha hablado a los pastores en toda la semana. Pero los pastores, para transmitir la palabra del púlpito correctamente, tienen que ver lo que Dios ve. Entonces, lo primero que tengo que tener para transmitir esa palabra de nunca antes y nunca después es Juan capítulo 14, Juan capítulo 10, versículo 27. Eso es lo primero que tengo que tener. Si quiero transmitir la palabra del nunca antes ni después, tengo que tener Juan capítulo 10, versículo 27. ¿Qué es esto? Mis ovejas oyen mi voz y ellas vienen a mí cuando yo las llamo. Entonces, las ovejas del Señor no quieren escuchar otra voz. Las ovejas del Señor no quieren escuchar otra corriente. Las ovejas del Señor, para que estén realmente fortalecidas y nutridas, necesitan escuchar es la voz del buen pastor. Cuando no escuchan la voz del buen pastor, caen bajo el dominio de los impostores. Caen bajo el dominio de los malos obreros. ¿Por qué? Porque eso está escrito allí en Filipenses capítulo 3, versículo 2. Dice, malos obreros que lo que hacen es mutilar el cuerpo. Por eso es importante que la palabra del nunca antes ni después sea la palabra del buen pastor. ¿Qué debo recuperar? La voz del buen pastor. Porque solo la voz del buen pastor va a nutrir las ovejas. Tengo que quitar mi voz. Tengo que quitar otras voces que de pronto he ido tomando en el camino. Tengo que quitar mi modelo. Tengo que quitar otros modelos que he venido tomando en el camino. Y lo único que debe quedar en mi vida espiritual como ministro de Dios y como ministra es la imagen de Cristo. Hablar las palabras de Cristo. Predicar lo que Cristo enseñó. No necesitamos nada más. Lo único que necesito es lo que Cristo me entregó. Lo que Cristo dio es perfecto. Lo que Cristo dio no necesita ayuda. Lo que Cristo entregó no necesita correcciones. Lo que Cristo entregó no necesita ni que se le quite ni que se le ponga. Por eso, Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 al 20, habla de que aquel que le quita, también le será quitado algo. A quien que le pone, también le será puesto algo. Es peligroso quitar y poner. Por eso, cuando hablamos de ser cristocéntricos, hablamos de que cuando predicamos en el púlpito, realmente predicamos solo a Jesucristo. ¿Qué decía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo decía, me propuse no saber ninguna cosa más, sino solo a Cristo. Hechos capítulo 9, versículo 20. Cuando se convirtió en discípulo, lo único que predicaba era a Cristo.
Hechos capítulo 9, versículo 22, dice que allí se le motivaban los judíos, pero él predicaba a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el plan perfecto del Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Cristo es la obra maestra del Dios Trino. Por eso es importante saber si soy un obrero con gozo. ¿Por qué? Porque solo el obrero con gozo comparte a Cristo. Solo el obrero con gozo quiere hablar de Jesucristo. Solo el obrero con gozo quiere testificar de Cristo. Es importante que podamos entrar en esta corriente del evangelio y que podamos realmente disfrutar lo que es el mensaje del púlpito. El mensaje del púlpito no es algo que yo hago. El mensaje del púlpito es algo que Dios hace. Por eso es importante el gozo de la salvación. El mensaje del púlpito no es algo que yo me esfuerzo preparando. El mensaje del púlpito es algo que Dios me da. Pero si yo no estoy direccionado con Dios en su misma corriente, entonces voy a utilizar el nombre de Jesucristo para predicar muchas cosas. Voy a utilizar el nombre de Jesucristo para hablar cosas que Dios nunca mandó que se hablaran. Por eso las iglesias hoy carecen del evangelio. Por eso las iglesias hoy ya no evangelizan. Por eso las iglesias hoy les cuesta salir a las calles. Aún con todo respeto a todos los líderes espirituales que estamos aquí, nos costaba hablar a las personas de Cristo. ¿Por qué? Porque no estábamos vestidos de Cristo. Yo era una persona que predicaba solo legalismo, predicaba solo infierno. Era una persona que predicaba cosas que realmente Cristo nunca predicó. Porque de esas son las corrientes que yo vengo. Ahora que me he encontrado con Cristo, solo quiero predicar a Cristo. Y desde años atrás no he querido parar de predicar solamente a Cristo. Hasta hay personas que se han apartado de mí porque dicen, ay, pero es que tú solo predicas Cristo y evangelio, Cristo y evangelio, Cristo y evangelio, y no tienes algo más. Hay personas que dicen hasta, tú necesitas un vino nuevo. No necesito ningún vino nuevo. Necesito predicar a Cristo, ser testigo de Cristo, vivir para Cristo, morir para Cristo. Eso es lo que necesitamos. Por esa razón, el apóstol Pablo, en primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, decía allí a Timoteo, Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina que enseñas, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y salvarás a todos los que te oyeren. Por eso es importante que nos cuidemos a nosotros mismos. No podemos estar desviándonos del evangelio. Esto es lo que Pablo le hablaba a la iglesia de Galacias. En Gálatas capítulo 1, versículo 6, Pablo se sentía maravillado y decía, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Si 60 años después de Cristo ya se estaban apartando del evangelio, ¿cuánto más de allá hasta acá? Por eso necesitamos el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque el rey David decía, el gozo de la salvación es mi fortaleza. Y él siempre estaba delante de Dios y decía en Salmo 51:11, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y se sentía preocupado constantemente. ¿Por qué? Porque sentía que se estaba desviando. En el versículo 12 decía, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Por eso, mis hermanos, nosotros no podemos perder ese gozo de la salvación, porque el gozo de la salvación es mi fortaleza. Es decir, es lo que me protege, es lo que me guarda. El gozo de la salvación me tiene siempre enfocado en qué es lo que yo tengo que estar haciendo como obrero de Jesucristo. Si no estoy disfrutando del gozo de la salvación, así mismo son los mensajes del púlpito, así mismo es lo que hago afuera en las calles, así mismo es todo lo que emprendo. Si no tengo el gozo de la salvación, realmente estoy viviendo una religión. Por eso es importante descubrir este gozo de la salvación en mi vida. El apóstol Pablo aquí estaba escribiendo acerca de la vida de un obrero. Estaba llegando a la conclusión que el mensaje más importante es Cristo. Y por eso en el versículo 1 de Filipenses capítulo 1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Somos siervos de Jesucristo. A todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipo con los obispos y diáconos. Y le dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Empieza hablando en estos dos versículos de lo que es la gracia y cómo esta gracia produce paz. Realmente, cuando somos obreros del Señor Jesucristo, que hemos recibido la salvación, estamos llenos de esa gracia.
y estamos llenos de esa paz que el Señor nos guía para encontrarnos con otras personas que necesitan también ser salvos. Entonces, concluyo con la palabra del púlpito. La palabra del púlpito es la palabra más importante. ¿Por qué es la más importante? Porque es la palabra de Dios mismo. Así como Dios descendía en el tabernáculo de reunión a hablar con su pueblo, asimismo debemos tener el estándar de la palabra. Debemos transmitirle esto a las ovejitas de la iglesia. Ellos, el día viernes, el día jueves o el día miércoles saliendo del servicio de entre semana, ellos ya sepan que Dios mismo va a volver a hablar el día domingo. Que Él mismo va a venir y se va a posicionar allí en el lugar del púlpito y Él es el que va a estar transmitiendo el mensaje. Ellos tienen que estar seguros que cuando están escuchando la voz de Dios mismo. Que cuando están escuchando el plan de Dios mismo. Que están escuchando la misión de Dios mismo. El deseo de Dios mismo. Porque si no les transmitimos la voz del buen pastor, entonces realmente van a ser ovejas muy débiles. Van a ser ovejas que no tienen fuerza espiritual. Van a ser ovejas que siempre van a estar tambaleando por cualquier cosa. Van a ser ovejas que siempre van a llegar al templo con el mismo problema, con la misma lloradera, con el mismo sentimiento, con la misma emoción. Y van a ser como Ana. Ana se levantó y declaró nazareo. Y aprendió a orar. Y entendió realmente por qué tenía que estar en el templo. Ana durante muchos años estuvo yendo al templo, pero aún no había entendido para qué era el templo. Ella siempre con el mismo problema. En Samuel capítulo 1, versículo 1 en adelante. Siempre con la misma situación. Hasta que entendió, se levantó y declaró nazareo y dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo entrego para que te sirva. Entonces Ana comprendió de que su hijo había nacido para salvar al pueblo de Dios. Porque Ana se dio cuenta de que año tras año iba al templo y no recibía respuestas, no recibía solución. ¿Y por qué no recibía solución? Porque los que estaban dirigiendo la obra no estaban disfrutando del gozo de la salvación. Estaban disfrutando acerca de sus propias cosas. Estaban buscando cosas físicas. Allí estaban los hijos de Eli, Ofni y Fines. ¿Y qué buscaban? Los mejores trozos de carne. Y tenían problemas físicos también en su vida espiritual. Por eso ellos no estaban disfrutando del gozo de la salvación. Y asimismo también estaba su padre. Tampoco estaba disfrutando del gozo de la salvación. Es más, era un hombre que vivía muy enfermo. Quizás hasta sufría hasta de diabetes, lo gordo que estaba, porque ya casi ni podía caminar de tanta gordura que tenía. Por eso, mis hermanos, es de que nosotros debemos estar muy alineados con lo que Dios nos ha entregado. Cuando se levantó Samuel, volvió a escuchar la palabra de Dios. Se empezó a restaurar todas las cosas dentro del templo. Vino en 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1 al 12, la restauración de la palabra del buen pastor. ¿Qué trajo el profeta Samuel? Trajo el cordero, predicó el evangelio al pueblo y las obras del enemigo fueron destruidas. Tienen que estudiar esto en casa para que se den cuenta cómo los profetas del Antiguo Testamento también predicaban el evangelio y derramaban la sangre del cordero. Y era lo único que liberaba al pueblo. Era lo único que salvaba realmente al pueblo y que la presencia de Dios pudiera volver allí al pueblo de Israel. Entonces Samuel fue levantado en un tiempo de mucha crisis y en un tiempo de muchos desastres, pero como tenía el gozo de la salvación y tenía el mensaje correcto y tenía el mensaje del púlpito correcto, él no hacía lo que la gente le decía que hiciera. Samuel solamente hacía lo que Dios le había mandado hacer. ¿Y qué lo mandó a hacer? Lo mandó a que sacrificara un cordero de leche, el más tierno, el más tierno. Y entonces el pueblo volvió a recuperar todas las cosas. ¿Qué hizo Moisés? Lo que la gente decía, tampoco. Moisés, con el gozo de la salvación, que es su fortaleza, fue allí a Egipto y rescató al pueblo de Israel. ¿Y qué le dijo Dios? Coge el cordero y que también un cordero sin mancha sea sacrificado, que sea derramada la sangre para que el pueblo sea liberado. Entonces el cordero hacía lo que las señales no hacían. El cordero hacía lo que el mundo no hacía. El cordero hacía lo que nadie podía hacer.
Por eso es importante que nosotros estemos transmitiendo en el púlpito no nuestro propio mensaje, sino el mensaje del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que en el púlpito estemos derramando esa sangre que el Señor Jesucristo mandó derramar. Que en el púlpito estemos dando de esa gracia y transmitiendo el mensaje de fe concretamente, tal y como el Señor Jesucristo lo enseñaba. Es importante que en el púlpito recuperemos la voz del buen pastor. Debemos devocionarnos para el reino de Dios. No debemos estar buscando las cosas físicas. Debemos estar buscando es hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces, la respuesta vendrá. Por eso Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando nos devocionamos con gozo y con alegría en hacer lo que el Señor Jesús nos mandó a hacer, entonces vienen las respuestas. Debemos hacer la obra con gozo. No como que estamos cansados, no como poniendo excusa para todo, no como que viendo miedo por todas partes. Yo no hago esto porque me da miedo. No. Es más, aquí hay una respuesta. Aquí tengo a un hermanito. ¿Cómo es tu nombre? Andy Adolfo. ¿Tu nombre es cómo? Andy Adolfo. Andy Adolfo. Les quiero mostrar cómo el evangelio es tan sencillo. ¿Yo lo busqué a usted o Dios nos permitió encontrarnos? Dios nos permitió encontrarnos. Dios nos permitió encontrarnos. Él es de Venezuela, de Apure. ¿Sí? Apureño. Apureño. Lo invité en una mesa a tomar ¿qué? Tinto. A tomar un tinto. ¿Usted sabía en ese momento que yo era pastor? No, no sabía. No sabía, ¿cierto? Pero después quedó atrapado. Después quedé atrapado. Como el conejo. ¿Como quién? Como el conejo. Que quedó atrapado como el conejo, dijo. Ahora, cuando él se sentó ahí, uno puede experimentar cómo Dios tiene el evangelismo preparado. Cómo Dios, sin ninguna fuerza humana, porque yo no hice ninguna fuerza humana, yo solamente le dije a mi esposa, voy a ir a tomarme un tinto a la panadería, le dije, ya vengo, pero era Dios mismo poniendo ese deseo. ¿Por qué no me podía tomar un tinto acá? Mira, aquí tengo mi tinto. Pero Dios pone todo. ¿Y por qué pone? ¿Por qué pone estas cosas? Porque hay gozo de la salvación. Porque uno quiere realmente que de la misma manera que Él lo salvó a uno, otros se salven. Entonces, como Él sabe que uno tiene el mensaje en su boca y que su boca está llena de fuego del evangelio, para predicar su mensaje, Él mismo va a poner las personas. Hoy, por ejemplo, yo iba a Bogotá y siempre decía, estas 2 últimas semanas, Señor, me voy a peluquear, tengo que ir a peluquearme, Señor, dame un tiempito para poder ir hasta allá. Y resulta que siempre pasaba por ahí por la peluquería y nunca paraba, allá en Bogotá. Y siempre pasaba otra vez y nunca paraba. Y hoy pude entender por qué Dios no quería que yo me peluqueara en Bogotá. Porque esta mañana me levanté y fui para la peluquería donde hace muchos años no iba, donde había un hombre que ya había tratado de darle el evangelio, pero me había rechazado. Y hoy, sobrenaturalmente, me senté ahí en su silla y empezó a hacerme preguntas, ¿sí? Y quedó, como dice el hermano, atrapado como un conejo otra vez. ¿Por qué? Porque empecé a hablarle del amor de Jesucristo. Empecé a hablarle de lo que Jesucristo había hecho por él, por amor en su vida. Y al final, esos también eran 2 venezolanos. Al final, estuvieron allí sentados y estaban recibiendo el evangelio y estaban haciendo la oración de fe. Y yo sentía en mi corazón un gozo y una alegría de saber que estas personas se estaban salvando para el Señor. Ni siquiera estaba pensando en que, se van para mi iglesia, me los voy a llevar para mi iglesia. Yo no pienso en nada de eso. Porque cuando hay el gozo de la salvación, uno ni siquiera piensa en eso. Uno piensa en que la persona se salve, en que el evangelio quede sembrado en el corazón de la persona. Y allí estaba recibiendo muchas respuestas más valiosas que el oro y que la plata, más valiosas que cualquier herencia, más valiosas que cualquier cosa en este mundo. El gozo de la salvación. Escuchen aquí, el gozo de la salvación es mi fortaleza. Vamos a repetir todos juntos, digan conmigo, el gozo de la salvación
El gozo de El la gozo de la Gozo de salvación la Es mi salvación. fortaleza. Es mi es mi fortaleza. Entonces, si ustedes quieren crear una fortaleza alrededor de ustedes, deben descubrir el gozo de la salvación. Deben moverse en el gozo de la salvación. Deben vivir por el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque una iglesia que no evangeliza realmente es mejor que cierre. Es mejor que cierre. Porque esa iglesia que no evangeliza, pues realmente no está haciendo nada. Está guiándose a las personas en un camino incorrecto. Está guiándose a las personas en un camino que no es el de Cristo. Por eso es importante evangelizar. Pero para evangelizar, debo tener el contenido correcto. Atención aquí, debemos hacer la obra con gozo. Así como recibe un bono, por ejemplo, ahorita estamos en fin de año y todos están recibiendo sus bonos de prima. La prima, ¿sí? Como no sé cómo le dirán en Venezuela, no sé cómo le dirán en México, no sé cómo le dirán en Chile, que es un pago extra por haber recibido, por haber trabajado todo el año. Entonces, Aguinaldo. el aguinaldo, bueno, están recibiendo el aguinaldo. Hay algunos que están así contando con los dedos a ver cuánto irá a ser ese aguinaldo de este año, a ver con cuántos regalos vienen. Otros están esperando las anchetas. Asimismo, nosotros deberíamos tener esa felicidad y ese gozo de recibir a los perdidos. ¡Wow, Señor! Permíteme hoy encontrarme con esa persona que tú tienes que salvar. Permíteme hoy encontrarme con aquella persona que tú tienes preparada para que yo hable hoy con esa persona. Así debería ser. El gozo de la salvación es comparado, por ejemplo, a esos paseos que teníamos cuando estábamos pequeños en los colegios, que nos decíamos en el paseo de fin de año, que nos iban a llevar a algún parque y entonces uno estaba ahí ansioso y uno decía, no, mañana nos vamos a las 3 de la mañana. Yo le decía a mi abuelita, abuelita, por favor, no me vaya a dejar dormido porque me quedo del bus, despierte mi abuelita. Y había un gozo aquí adentro. Era un sentimiento, era una pasión. Era una sensación, una emoción muy fuerte que ni lo dejaba dormir a uno. Mi abuelita venía a las 3 de la mañana, mijito, despierte. Yo ya era cambiado, yo no había dormido. ¿Por qué? Porque yo creía que me iba a quedar. Entonces, así mismo debe ser la sensación que nosotros debemos tener, tanto por ir a la iglesia y recibir el mensaje del púlpito y también por transmitir el evangelio a las personas que están perdidas. Porque si no tengo el evangelio, entonces de nada sirve, de nada sirve, de nada sirve. Si no tengo el evangelio, nada soy. Si no tengo el evangelio, ¿cómo voy a salvar a las personas? Si no tengo el evangelio, voy a tener muchas personas convencidas, pero no convertidas. Si no tengo el evangelio, voy a tener personas que se parecen a alguien, pero no se parecen a Cristo, que predican algo más, pero no predican a Cristo, que hablan muchas cosas, pero no hablan de Cristo, que tienen muchas voces, pero no tienen la voz del buen pastor. Por eso es importante cubrirme con el gozo de la salvación, porque esa es mi fortaleza. Este gozo tiene que ser transmitido en el trabajo. Cuando vayan a trabajar, allí van a encontrar las personas que Dios tiene preparadas para que les hablen del evangelio. También este gozo tiene que estar en el ministerio. Tiene que haber un gozo aquí adentro en el ministerio. Este gozo también tiene que estar en el matrimonio. Este gozo de la salvación tiene que estar en el matrimonio. Yo y mi casa serviremos al Señor. Si yo fui salvo, será salva toda mi casa, mi hogar, mi familia. Y este gozo se debe estar transmitiendo a los hijos también. Ellos tienen que ver a Cristo en nosotros. Si no ven a Cristo en nosotros, van a ser lo que nosotros somos. Si no están viendo a Cristo a nosotros, eso es lo que van a hacer. Pero si ven a Cristo en nosotros cada día y ven ese gozo de la salvación en nosotros cada día, pues ellos mismos también van a seguir esos ejemplos. Tienen que ver el gozo de la salvación en las iglesias, en nuestras iglesias, desde la entrada, en la alabanza y en la adoración. Tienen que ver el gozo de la salvación. Porque si hay unos que alaban y adoran y no tienen el gozo de la salvación, pues así mismo van a ser las canciones. Así mismo va a ser el mover. Tiene que haber gozo. Tiene que haber alegría desde la entrada hasta la salida. Es más, las personas por el gozo de la salvación van a decir, no, espere, yo quiero quedarme. Usted va a ver si las personas se quieren ir rápido, se quieren quedar en el templo.
si quieren más, si quieren más, o están mirando el reloj ya para salir. El gozo de la salvación es nuestra fortaleza. Si no hay gozo de la salvación, entonces las almas no se están salvando. Presten atención aquí. Salmo 133 dice que bueno y cuán delicioso es compartir los hermanos juntos en armonía, en gozo. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, es decir, allí el Espíritu Santo viene sobre esos hermanos, dice, y baja por la barba, y el Espíritu Santo también moviliza a ese predicador, pero no hablar cualquier cosa, sino hablar todo lo concerniente a la salvación. Y dice, y baja sobre las vestiduras, quiere decir de que toda la iglesia también está en esa misma armonía y está en ese mismo gozo. Y mire con qué culmina esta palabra. Dice, y allí envía Dios bendición y vida eterna. Es decir, la vida eterna está hablando y diciendo, allí envía Dios bendición y allí la gente se salva. ¿Por qué? Porque disfrutan como hermanos recibir la palabra del púlpito. Disfrutan como hermanos recibir de que les estén hablando del Señor Jesucristo. Quiero que pongan estos apuntes allí muy importantes. Filipenses y el libro de Filemón son epístolas carcelarias. Son epístolas carcelarias. Filipenses contiene el mensaje de la bendición celestial. Por eso van a leerlo concretamente, el mensaje de la bendición celestial. La persona que tiene la convicción de la salvación puede realmente hacer una vida de fe. Una persona que no tiene la convicción de la salvación no puede hacer una vida de fe. No lo puede hacer. Siempre le va a costar, siempre va a ser difícil. Va a ver el evangelio como algo difícil, va a ver el evangelio como algo complicado. Y el evangelio es fácil. El evangelio es fácil y toma lugar cuando realmente tengo una convicción en mi vida de fe. Por eso lo primero que usted tiene que estar convencido es si usted tiene a Cristo en su corazón. Presta atención acá. Tiene que estar convencido. Porque cuando Dios entra, tiene que haber una transformación. Es Dios mismo entrando. Es Dios mismo entrando. Es imposible que Dios entre en la vida de una persona y no cambie. Por eso hay tantas corrientes que dicen, no, pero es que Dios me tiene en un proceso y pasan 20 años, pasan 25 años y siguen viviendo la misma vida. Dios no ha entrado. Cuando Dios entra, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Así que ese cuentico que Satanás ha inventado de que Dios me tiene en un proceso desde el momento que acepté a Cristo porque no pasó nada, pero Él me está procesando, no. Cuando Dios entra, es Dios mismo. Tiene que haber un cambio absoluto. No quiere decir de que no cometamos errores, pero cuando Dios entra aquí, es Dios mismo entrando en el corazón. Dios mismo entra. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. ¿Y cuándo esto toma lugar? Cuando tengo el contenido correcto. El contenido correcto. Si transmito el contenido correcto que Jesús transmitía, voy a empezar a ver cómo Dios entra en la vida de las personas y cómo cambia la vida de las personas así, rápidamente. Yo fui un drogadicto. Y yo estuve en las partes más bajas de las drogas, viviendo en un barrio que le llamábamos el barrio de los indios. Allá en Miami, yo iba a comprar la droga allá. Comprábamos bazuco, comprábamos todas esas cosas. Pero fui degradado tanto con la droga que resulté viviendo allá también con ellos, donde se vendía la droga. Vivía en lo que se le llama el cartucho de Miami. Allá vivía. Pero cuando me encontré con el pastor que tenía el evangelio en la prisión, me predicó el evangelio concretamente y me habló acerca del Señor Jesucristo y de cómo Él había muerto por mí para salvarme y de cómo Él me amó como nadie me había amado, de cómo Él me recibía como todos me habían rechazado y Él era el único que me recibía, de cómo Él estaba dando la vida por mí sabiendo que yo era un pecador. En ese momento Cristo entró y en menos de 5 minutos yo vi mi vida totalmente restaurada. Totalmente restaurada. Y esto era algo sobrenatural.
¿Por qué? Porque yo dije, ¿cómo yo traté de dejar esta droga? ¿Cómo yo traté de dejar todas estas cosas que yo hacía? Que era imposible para mí dejar de consumir. Estaba con la carne pegada al hueso. Estaba así bien flaco. Por ahí tengo unas fotos. Un día les muestro las fotos en alguna enseñanza para que ustedes se den cuenta. Estoy hasta con una cuestión de bazuco. Allá se le dice crack, que es más fuerte. Allá, así en la boca y todo. Y era era por lo cual yo vivía. Yo vivía para eso. Era una cuestión de drogadicción muy fuerte, pero cuando Cristo entró, entonces mi vida cambió. Pero esa persona que me transmitió el evangelio, realmente estaba disfrutando del contenido correcto. En cambio, escuchaba a otros predicadores en la prisión y yo decía, es extraño lo que él predica. Y hacía muchas cosas. En cambio, este predicador que había conocido allí en la prisión, que se llama Silvestre Ortega, él me transmitía el mensaje de Cristo. Y eso llenaba mi corazón. Escuchar de Cristo llenaba mi corazón. Escuchar de Cristo me llenaba de alegría. Escuchar de Cristo me hacía sentir que yo quería ser como Él. Y quería ser como Él, obediente como Él, hacer las cosas como Él las hacía. Por eso es importante saber lo que estamos transmitiendo. Saber si el contenido que estoy transmitiendo es el contenido correcto o no es el contenido correcto. Entonces, pregúntese a usted mismo en este momento. Cierre sus ojitos, por favor, un momento ahí donde usted está. Y pregúntese usted mismo en este momento. ¿Sientes una emoción verdadera de ser salvo? Una emoción aquí adentro. Una emoción, porque no vivimos de sentimientos, pero se siente una emoción. Como cuando uno siente maripositas que conoció por primera vez a aquella persona que uno ama. A mi esposa, por ejemplo, cuando yo la conocí y cuando la vi entrando por primera vez a la iglesia, yo sentí maripositas. Y cuando le dije que ella iba a ser mi esposa, pues ya no fue mariposita, pues eso fue un enjambre de muchas cosas dentro de mí. Entonces, hay una emoción, hay una emoción. Si no sientes esta emoción, entonces debes empezar a direccionarte concretamente con Cristo. Hasta tal punto de que tú digas, wow, Señor, gracias. Gracias porque me has salvado, Señor. Gracias porque el gozo de la salvación es mi fortaleza, mi Señor. Tenía que ir al infierno y tú me salvaste. Tenía que ser azotado con aquellos látigos con clavos y tú me salvaste. Tenía que morir en aquella cruz y derramar esa sangre mía, pero tú derramaste la tuya. Gracias, porque muchos me rechazaron y tú me rescataste, porque muchos me cerraron la puerta y tú me abriste la puerta, porque muchos me despreciaron, pero tú me abrazaste, Señor. Me amaste de la manera que nadie me ha amado. Estoy agradecido. Tiene que haber una emoción aquí adentro, tiene que haber aquí adentro en su interior ríos que se muevan. Ríos de agua viva, porque no podemos ser obreros estancados. No podemos ser obreros estancados. Ahorita mismo, ya, miren, les estoy hablando con todo mi corazón. Les estoy hablando con todo mi corazón de que en este mismo momento, apenas termine, quiero salir en mi camioneta y llevarme a este soldado y yo sé que voy a ir a encontrarme a otra persona que puedo salvar antes de irme a dormir. De pronto alguno puede estar pensando, no, voy a esperar que ya termine esto porque tengo que hacer comida. Ay, ojalá esta reunión se acabe rápido porque tengo que ver una película. Ojalá que esta reunión ya termine pronto porque no, mañana tengo que madrugar. Tienes que vencerte a ti mismo. De esto es lo que hablaba el apóstol Pablo, que debemos poner nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Pero para los verdaderos discípulos que viven en el gozo de la salvación, poner su cuerpo en sacrificio es un gozo. Es un gozo. Es una alegría. Hasta se siente feliz de ser digno de padecer por el Señor Jesucristo. Si lo tratan mal, llega a la casa celebrando y dice, Señor, me trataron mal por hacer lo que tú hacías. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Si hablan mal de él, dice, Señor, gracias porque estoy viviendo lo mismo que tú vivías. ¡Wow! Gracias por esta oportunidad que me has dado. El gozo de la salvación. Debes preguntarte si sientes esa emoción aquí adentro. Una persona que no tiene esto,
aunque haga muchas cosas, no ve respuestas. ¿Por qué? Porque hace muchas cosas, pero no disfruta de lo que Dios lo mandó a hacer. Colosenses, por ejemplo, nos habla cómo una iglesia se debe realmente aferrar en la misión del mensaje establecido. Eso es lo que habla Colosenses. Una iglesia que se aferra en la misión del mensaje establecido. Habla de la excelencia del mensaje de Cristo. Eso es lo que habla Colosenses. Por eso en Colosenses capítulo 2, versículo 8, tú encuentras de que el apóstol le hablaba a esta iglesia y le decía de que tenga cuidado con aquellas filosofías falsas que se han levantado que no son según Cristo. Vamos a leerlo, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Leámoslo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, Colosenses nos habla concretamente, ¿sí?, de la excelencia del mensaje de Cristo. También nos habla del valor grande que tiene la iglesia. Por eso estén leyendo estos libros que les estoy transmitiendo. Deben leer el libro de Filipenses. Y ojalá que ahorita antes de dormir se pudieran leer estos libros, que realmente se comprometieran en sus corazones y dijeran, voy a leerme estos libros porque son corticos. Algunos tienen 4 capítulos, otros tienen 2, otros tienen 3. Pueden leer el libro de Filipenses, el libro de Filimón, el libro de Colosenses. Ahí disfrútenlos antes de ir a dormir, disfrútenlos, léanlos despacio e encuentren esas respuestas maravillosas y absolutas. El libro de Filimón habla de cuán valioso es aplicar en nuestra vida la palabra de Dios. Eso es lo que habla el libro de Filimón. Cada libro ustedes deben compartirlo con la iglesia. No hagan prédicas como que voy a hablar al corazón de la gente. No hagan prédicas así. No hagan prédicas como que voy a preparar el mejor mensaje. No hagan prédicas así. No se trata de preparar el mejor mensaje. Se trata de transmitir el mensaje de Cristo. De eso se trata. Entonces, cuando impartan la palabra en la iglesia, empiecen a estudiar con la iglesia cada libro de la Biblia. Hay personas que no conocen el libro de la Biblia. Hay personas que usted les pregunta, ¿qué predicaron en la iglesia? No, anoté los 5 puntos y los 5 puntos no tienen nada que ver con lo que Cristo enseñaba. Por eso es importante que vayamos en la misma dirección de las Sagradas Escrituras. Pablo, por ejemplo, cuando escribe estos libros, él estaba muy devocionado, y él estaba preso. Por eso en Filipenses capítulo 4, él disfrutaba del gozo de la salvación. Leámoslo. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 4. Él disfrutaba del gozo de la salvación. Por eso la salvación es mi fortaleza. En una prisión, en una mala noticia, en una buena noticia también es mi fortaleza, porque hay gente que tiene buenas noticias y se aparta de la iglesia. Hay gente que empieza a ganar bien y le sale un buen trabajo y ya no quiere volver a la iglesia porque ya no tiene tiempo para el trabajo. Entonces, el gozo de la salvación es mi fortaleza en todas las áreas. ¿Y qué dice el versículo 4? Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Es decir, que vean a Cristo en ustedes. Y dice, el Señor está cerca. Que vean que Cristo realmente está cerca a ustedes. Está diciendo, así como José estaba vestido de la imagen de Cristo, así mismo Faraón veía a Dios en José, así también tienen que ver a Dios en nosotros. Que vean a Dios, que vea que así como Potifar vio a Dios en José, que así también vean a Dios en nosotros. Eso es, el Señor está cerca. Sea conocida vuestra gentileza delante de los hombres. El Señor está cerca, dice el versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda acción y ruego con acción de gracias. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quién le estaba diciendo esto a la iglesia? Un hombre que estaba preso. Les estaba diciendo, yo estoy preso, pero yo estoy feliz. Les estaba diciendo, yo estoy preso, pero aquí yo hago la obra. Estoy evangelizando a todos estos soldados. Cuando usted lee las epístolas carcelarias del apóstol Pablo, usted se va a dar cuenta que hay momentos donde usted va a encontrar de cómo él evangeliza y cómo gana almas dentro de la prisión. Y aún una prisión no lo hacía estancarse en su vida espiritual. Todo lo contrario, allí tomaba más fuerza, allí tomaba
las Sagradas Escrituras, solo Cristo, solo Evangelio, y seguía haciendo la obra del Señor Jesucristo. Entonces, es importante encontrar esto. Pablo también vivió momentos muy importantes como empresario. Vamos a leer Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 18, y vamos a leer el versículo 3. ¿Han escuchado a Aquilas y a Priscila? Sí, entonces aquí van a entender cómo fue que llegaron ellos. Leámoslo desde el versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila. Era un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia. Venía de Italia, dice, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Diga conmigo, Pablo trabajaba, anoten allí, Pablo trabajaba, pongan allí, Pablo tenía una empresa de carpas, trabajaban haciendo carpas, pero Pablo no era como aquella persona que dice, ay, yo estoy cansado, yo no tengo tiempo para eso, ya estuve trabajando todo el día, que vaya otro. No, miren lo que dice el siguiente versículo. Dice el siguiente versículo, el versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¡Aleluya! Estaba testificando enteramente. Oye, era un hombre que trabajaba y era un hombre que testificaba. ¿Pero por qué? Porque él disfrutaba el gozo de la salvación. Por eso, mis hermanos, ustedes tienen que ver las cosas de esa manera. En Hechos capítulo 16, versículo 15, estamos estudiando el libro de Filipenses capítulo 1, de cómo es importante el gozo de la salvación en nuestra vida, pero miren lo que toma lugar allí por el gozo de la salvación. Hechos capítulo 16, del versículo 6 al 15, leámoslo todos juntos, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Miren esto, no se lo permitió. Ellos querían ir para Asia, pero el Espíritu les decía, no, allá todavía no van a ir. Y como Pablo disfrutaba el gozo de la salvación y disfrutaba hacer la obra del Señor, él no se ponía a contender con el Espíritu Santo de Dios, sino que realmente él entró en oración. Y dice el versículo 9, dice el versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, se soltaron hacia Troas. Y se le mostró a Pablo en una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué estaba aconteciendo aquí? Que Pablo no contendía con el Espíritu Santo cuando algo no le salía. Él no se ponía a pelear ni a decir, ay, ¿por qué las cosas no me salen? Ay, ¿por qué estas cosas no se me dan? ¿Por qué las cosas no se me dan como yo quisiera? No. ¿Qué hizo él? Él oraba. Y él, cuando vio que no podía entrar a Asia y que el Espíritu Santo se lo impedía, él entró en oración y empezó allí orando y aferrándose al pacto de Jesús el Cristo, diciendo, tú, Señor, me has enviado allí a salvar a los perdidos. Por favor, muéstrame por qué no podemos ir a Asia si allá hay muchos perdidos. Entonces, mientras que él oraba, vino esa visión. ¿Y quién se le apareció? Dice, cuando vio, versículo 10, la visión, enseguida, versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche donde un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pero date cuenta de algo, cuando él llega a Macedonia, estuvo por varios días encontrando a ese varón, tratando de buscar a ese varón. Porque yo creo que Pablo ahí en la visión decía, no, yo tengo que encontrarme con ese varón. ¿Dónde estará ese varón? Y estuvieron varios días caminando por ahí por Macedonia, por la colonia, y no encontraba al varón. El varón era una representación de que tenía que llegar a Macedonia. No se trataba ni siquiera de ese hombre que había visto en la visión, se trataba de los macedonios.
de los macedonios. Entonces dice, versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. ¿Qué tenía claro Pablo? Que el Señor lo estaba desviando y no lo estaba permitiendo ir a Asia porque tenía que ir a Macedonia, y él tenía claro que era lo que el Señor le estaba mandando a hacer. Le estaba diciendo, van a ir a predicar el evangelio a Macedonia. Ahora mire cómo acontece todo. Llega a Macedonia y no se encuentra con el varón. Versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Sotramacia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. ¿Qué libro estamos estudiando? Filipenses. Llegaron a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Anote allí. Filipos es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Entonces dice, y una colonia, dice, y de allí a Filipos, y que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Desen cuenta, tienen que analizar todo esto. Ellos estaban unos días en esta ciudad, caminando por todas partes, conociendo, buscando al macedonio. Cuando yo estaba leyendo esto, yo dije, estos están buscando al macedonio, a ver dónde encuentran al macedonio de la visión. Y yo me los imagino a los discípulos que acompañaban a Pablo y le decían, bueno, ¿cómo era el hombre que usted vio? Y entonces me imagino a Pablo diciéndole, no, pues más o menos así. Si lo ven, avísenme. Pero no lo encontraban por ningún lado. Hay que hallarle ese sentido a la palabra. Lo que ellos estaban disfrutando, tratando de buscar a este macedonio. Pero dice en el versículo 13, y un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Mire, a ellos les gustaba ir a orar a un río. Si usted quiere ir a orar a un río, si usted quiere ir a orar al mar, si usted quiere ir a orar por ahí encima de una piedra, si usted quiere ir a orar por ahí dentro de los cafetales, hágalo. Lo más importante es que usted se esté aferrando al pacto y que esas oraciones sean para encontrar a los macedonios. Y dice, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, versículo 14, ahí viene lo más importante. Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ahí Pablo estaba disfrutando el evangelio y estaba disfrutando del gozo de la salvación. Paró de estar buscando al macedonio y se concentró en las personas que habían llegado allí. ¿Y quiénes eran esas personas? Un grupo de mujeres, pero ni siquiera eran todas las que tenían que creer. Solo una se iba a levantar como discípula. Solo una iba a ver realmente lo que Dios veía. Por eso Dios en este tiempo está buscando a esas personas que vean lo que Él ve, que hablen lo que Él habla, que amen lo que Él ama. No van a ser todos. De todas esas mujeres, solo una persona. ¿Quién era? Lidia. Y esta Lidia era una empresaria. Y dice el versículo 15, y cuando fue bautizada, se bautizó. Cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Solo esto lo hace una persona que disfruta del gozo de la salvación. ¿Y qué empezó allí en aquella casa de Lidia? Anoten allí, en la casa de Lidia se levantó la primera iglesia de Filipos. Allí empezaron a aferrarse al pacto juntamente con aquella empresaria y empezaron a hacer allí la iglesia en aquella casa y se reunían y compartían la palabra y se les transmitía a Cristo. Y así empezaron también las grandes misiones del apóstol Pablo hacia otros lugares. Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros nos estemos aferrando al pacto. Si usted es un pastor, si usted es una pastora, aférrese al pacto. Si usted es una ovejita de la iglesia y es un profesional que trabaja en una empresa, aférrese al pacto. Busque allí en su barrio o en su comunidad o allí en su empresa aquellas personas que necesitan del gozo de la salvación que usted tiene en su corazón. Si usted es un empresario de Dios, entonces aférrese al pacto como se aferró Lidia.
que puso a su disposición aún la infraestructura de su casa para poder reunir, y puso allí de su tierra para construir también ese templo donde se iba a empezar a levantar el primer templo de allí, de la iglesia de Filipos, de los filipenses. Debemos aferrarnos al pacto. ¿Y por qué Dios le permite a Pablo escribir estas cartas estando preso? Porque Dios quería mostrar a través de Pablo que aún estando en prisiones, nadie, cuando tiene el gozo de la salvación, puede detener la evangelización mundial. Aún Pablo estando preso, hoy seguimos escuchando los mensajes y sus testimonios de lo que él llevó a cabo en la evangelización mundial. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para que ustedes se aferren a este pacto, el pacto de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo, y que puedan salir allí como salió el COVID-19 a las calles y a las casas y a los templos y en las empresas y a todas las 237 naciones de la tierra. Se expandió el COVID por todas partes y los agarró a todos. Asimismo el Señor está mostrando. ¿Qué está diciendo Dios con el COVID? Está diciendo, quiero que sean así para la evangelización mundial. El COVID, eso fue rápido. Y todo el mundo tenía COVID. Nosotros tenemos que tener más fuerza que el COVID. Nosotros tenemos que tener el mensaje más claro que el COVID. Porque el COVID tenía hasta el mensaje claro. Los síntomas del COVID son así. Y ahí estaba el mensaje claro, muy claro. Si no tenemos el mensaje claro, no vamos a poder ser más fuertes que el COVID. Y nuestra evangelización mundial, en nuestros barrios y todo, tiene que ser más fuerte que el COVID-19. Les bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret para que reciban gracia a través de esta palabra, y que a través de esta palabra en esta semana empiecen a recibir esas respuestas de parte de Dios en las calles, en las casas, en las empresas, en sus barrios. Las personas que están aquí en Colombia, las personas que pertenecen a Aliento de Vida y las personas que pertenecen a otras iglesias, disfruten esto en sus templos, disfruten esto en sus calles. Los que están allí en Chile y en México, allí también van a obtener esa respuesta de parte del Señor Jesucristo. Los que están en Venezuela también van a poder disfrutar de estas respuestas. Vamos a orar.